del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia, a través del magisterio y siguiendo también pues la línea de la tradición, sobre todo de los padres de la Iglesia, haciendo una interpretación de la Sagrada Escritura, nos enseña, digamos, 4 líneas, 4 aspectos de mirar la persona de Jesús, para mirar a Jesús. En primer lugar, nos enseña que Jesús es el Dios con nosotros. Es el Emmanuel prometido por el Padre desde siempre para salvar la humanidad. Y por eso, cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen María, allí en Nazaret, le dice que va a ser la madre del Salvador. Ese es un título muy propio para Jesús, porque su gran misión, su gran tarea, aunque no es solamente esa, no se limita solamente a ello, es la redención y la salvación del género humano. Jesús es el Emmanuel prometido, del que hablaron los profetas. Jesús es el Salvador que todos esperábamos y que todos esperamos. También nos enseña la Iglesia, siguiendo estas líneas de la tradición bíblica, de la tradición de los padres de la Iglesia y de los santos, y en todo su magisterio, que Jesús también es el Cristo, es el ungido del Padre, es en quien Padre ha posado todo su poder divino para manifestárnoslo a nosotros los hombres. Este es mi Hijo amado, mi ungido, mi predilecto, en quien yo tengo todas mis complacencias. Jesús es el ungido por el Espíritu Santo, y así nos lo presentan los evangelios, cuando después de bajar al Jordán, es bautizado por Juan, y allí algunos ven como en forma de paloma la manifestación del Espíritu Santo, que se posa sobre él y lo unge, como se ungía a los reyes antiguamente, como se ungía a los profetas. Jesús es el ungido eterno del Padre, ha sido ungido con una misión específica. Los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos con óleo, porque Dios les encomendaba una tarea, una misión particular. Los profetas eran ungidos porque también tenían una tarea particular, una misión particular ante el pueblo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran ungidos con óleo por la misión específica a la cual Dios los había llamado. En Jesucristo se configuran todas esas líneas, digámoslo así, salvadoras, liberadoras, que tenían los profetas, que tenían los reyes y que tenían los sacerdotes. Jesús, bien sabido, es el Rey, el ungido del Padre como Rey, porque es quien debe gobernar al pueblo. Jesús es el gran profeta, y por eso es ungido como profeta, porque es quien escucha las cosas de Dios y quien nos transmite más nítidamente las cosas de Dios. Todo lo que yo les digo, todo lo que yo les comunico, dirá Jesús, se lo escucho a mi Padre. Esa era una de las tareas específicas del profeta, tener limpio el oído, tener limpio el corazón, para poder escuchar la voz de Dios
y asimismo tener limpia la boca para poder transmitir nítida, auténtica y claramente las palabras de Dios. Pero Jesús es el profeta por excelencia. Es el que ve, el que escucha y es el que transmite auténticamente el amor mismo de Dios. En Jesús se revela todo el amor infinito de Dios. Y Jesús también es ungido como sacerdote. Es el ungido del Padre como sacerdote porque Jesús es la víctima perfecta ante el Padre. Jesús es el sacerdote limpio y puro que ha sido ungido para ofrecer sacrificios al Padre. Jesús es el intercesor, es la víctima, es el sacerdote, es el altar. Y es ungido como sacerdote precisamente en todo lo referente al culto. Todas las manifestaciones cultuales del Antiguo Testamento eran manifestaciones imperfectas. El Señor ya estaba cansado de la grasa de corderos, de los chivos, de los toros, porque no eran sacrificios agradables a Él. Porque cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando el pueblo se reunía para darle culto a Dios y ofrecía todos estos sacrificios, esos sacrificios, ese culto era un culto imperfecto, porque iba contaminado con la injusticia, iba contaminado con el odio, iba contaminado con el pecado, iba contaminado con tantas cosas contrarias al querer divino que había en el corazón de los hombres que ofrecían el culto. Ahora Jesús, como sacerdote, ungido como sacerdote, renueva el culto y hace una ofrenda agradable y perfecta al Padre, una ofrenda inmaculada porque se ofrece a sí mismo. Por eso Jesús es el ungido del Padre como sacerdote. Pero también nos enseña el magisterio de la Iglesia que Jesús es titulado desde la Sagrada Escritura como el Hijo de Dios. Es el Hijo único de Dios. Ha salido de las entrañas mismas de Dios. Jesús ha brotado de las entrañas santas y puras del Padre. Jesús es el Hijo con toda propiedad y con toda naturaleza, como nos lo enseñan los padres de la Iglesia, Hijo del Padre. Es el primogénito del Padre, el primogénito de toda criatura, el Hijo único del Padre. Bien, nos lo presenta la Iglesia y nos lo presentan las Sagradas Escrituras, como el Hijo auténtico de Dios. Desde el seno eterno ya era Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Jesús nos enseña también el magisterio de la Iglesia. Es mirado como el Mesías, como el Señor. ¿Por qué el Señor? Porque Él es el Rey con toda su propiedad. Porque Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Porque a Él ha sido sometido todo. Y al final, cuando Él venga revestido de gloria en la parucía, todo será puesto bajo sus pies. Es decir, que el único que ha recibido toda la autoridad de Dios, todo el poder de Dios para tener dominio de cuanto existe, de toda la creación, es Jesús. Él es el Señor de la historia, Él es el Señor de toda la creación. Él es, como lo decían también los padres de la Iglesia, el Pantocrátor, el emperador por excelencia, ante quien se deben rendir todas las criaturas, ante quien nos debemos postrar todos. Qué bella aquellas imágenes que nos presentan el libro del Apocalipsis, en esa liturgia estupenda que se celebra en el cielo, cuando el Cordero aparece en el trono, y todos los ángeles se postran delante de él. Los ancianos tiran sus coronas y sus cetros y caen postrados de rodillas delante del Señor, el único Rey y Señor, el único Mesías. Jesús
es constituido como Señor, es constituido como Rey, y el Padre todo lo ha sometido a este señorío de Jesús. Jesús es el Señor. Conociendo a Jesús desde estas líneas que la Iglesia nos marca, pidámosle al Espíritu Santo que nos permita tener más que un conocimiento intelectual de todas estas propiedades en la persona de Cristo, en la persona de Jesús, nos permita tener una experiencia muy fuerte con Él como Hijo único de Dios, como el único Señor, como el único Mesías, que nos permita tener una experiencia profunda con Él como el único ungido que nos trae las palabras de Dios, que ofrece el culto auténtico al Señor, que nos permita tener una experiencia con Él como el único Salvador, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Pidámosle a la Santísima Virgen María, a través del Santo Rosario, que nos permita meternos en el corazón mismo de Dios para tener esta experiencia con Jesús a través de estas connotaciones que nos presenta la Iglesia como Salvador, como Señor, como Cristo ungido, como Redentor, como el Señor de todo cuanto existe. Pidámosle al Espíritu Santo, orando intensamente, que nos permita tener este conocimiento, que nos revele esa experiencia en lo más profundo e íntimo de nuestro corazón. Que el Señor los bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y vivirán todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la ilustración del Espíritu Santo has enseñado a las almas de los fieles, concédenos saber rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.